Amigos de Univisión 34 Atlanta, me da muchísimo gusto saludarles. Soy Jorge Buzo, qué bueno que están con nosotros en esta ocasión para hablar del tema que a todos nos interesa, el tema migratorio. Y precisamente para estar en sintonía de lo que está sucediendo en el mundo, precisamente de la inmigración hacia los Estados Unidos, me da muchísimo gusto saludar a mi tocayo, buen amigo Jorge Gavilanes de Cook Immigration Partners. Un gusto saludarte, Jorge, qué bueno que estás con nosotros. Un placer, gusto verte otra vez, Jorge. Pues sí, gracias, el gusto es mío y bueno, tener la oportunidad de conversar contigo de varios temas y es que, bueno, vamos a ver cómo está la situación en torno a esta ansiada reforma migratoria de la cual se ha estado hablando en cuanto al proyecto del presidente Biden y muchos otros temas más que, bueno, si la gente quiere participar puede hacerlo a través del chat en este espacio de Univisión 34. Y bueno, pues el tiempo es corto, así es que de inmediato vamos a entrar con los temas. Y es que entre las primeras cosas que me llaman la atención es los derechos de los inmigrantes que piden asilo en la frontera. Y es que, Jorge, pudimos ver la semana pasada algo que ha sido duramente criticado por los medios y analistas en todo el país en cuanto a este operativo en la frontera con respecto a los inmigrantes haitianos. Y es que, bueno, pues la crisis migratoria que se dio en Del Río, en Texas, bueno, revela, entre otras cosas, esta, pues, capacidad de respuesta del gobierno para procesar a miles de inmigrantes bajo un debido proceso. Y también muestra lo que la promesa de la Casa Blanca de tratarlos con respeto y dignidad, pues parece ser que todo esto no llegó en la frontera. ¿Cuál es tu lectura en torno a esto? Sí, fueron imágenes duras de ver cuando, ¿no? al ver los reportes de lo que está sucediendo en la frontera, especialmente un poco un poquito sorprendidos, la verdad, ver que a través de esta Casa Blanca otra vez estamos viendo imágenes que esperábamos no ver o cambios que se daban. Y a pesar de que han hablado fuertemente en contra de lo que se está dando en la frontera, las palabras lamentablemente solo llegan hasta un cierto punto, ¿no? En un momento tenemos que empezar a ver ya acción por parte de nuestros representantes, por parte del presidente, y entonces no podemos ver que no se está dando de la manera que se debió haber hecho. Ya el presidente Biden ya vamos para 9 meses, casi 10 meses de que él tomó la Casa Blanca y seguimos viendo una falta de acceso en las cortes de inmigración, falta de representación legal, fallas en la manera que se tratan a los inmigrantes en la frontera, promesas de reforma migratoria que seguimos esperando. Incluso tuvimos la noticia la semana pasada de que no se iba, mejor dicho, en el Senado no iban a permitir que se presenten cambios para la ley de inmigración que permitirían la residencia a millones de inmigrantes que han estado aquí. Así que vamos a tener que ver qué va a suceder en estos próximos meses, estos próximos días en el Congreso y con la Casa Blanca. Qué bueno que lo mencionas esto último de que este debate, esta propuesta en el Senado, que por cierto se tiene que dirimir antes del 30 de septiembre, ya que se viene junto con el paquete económico. Y esto me lleva a lo que sería nuestro segundo cuestionamiento en torno precisamente a lo que mencionabas, de que la principal asesora del Senado rechazaba incluir la legalización de indocumentados en el paquete de reconciliación. La abogada Elizabeth McDonald había enviado su respuesta al Congreso y había rechazado esta recomendación de incluir en el paquete de reconciliación el camino a la regularización, comenzando lo que serían posibilidades para tener una visa, una residencia y más allá la ciudadanía. En este caso, ¿cuáles serían las rutas alternativas? Momentos cruciales los que se viven de aquí al 30 de septiembre, estamos ya unos días, en esas semanas. Sí, a 3 días del 30 de septiembre. La verdad, supuestamente los representantes Schumer y Durbin me parece que dijeron que tenían otras opciones todavía con las que ellos podían avanzar en el Senado para incluir en ese paquete de reconciliación medidas que iban a ayudar en el lado migratorio, pero realmente es un poco incierto qué es lo que ellos pueden hacer en este momento. Lamentablemente, cuando se está tratando de evitar en el Senado existe la regla que permite que pueden hacer un debate y permitir que el debate continúe indefinidamente. Entonces esa regla no existe en el lado de la Casa de Representantes.
Entonces, hasta que esa regla no cambie, tienen que buscar otras medidas para evitar llegar a ese punto o convencer a más de 60 senadores a votar a favor. Entonces, esa sería una medida, perdón, esa sería una medida para evitar que entonces esta abogada que tiene esa función en el Senado, que no tome asunto y puedan entonces evitar eso, pero van a necesitar votos de más de 60 senadores, que eso va a ser un poco difícil. Bueno, siempre ha sido difícil obtener. Incluso no tienen esos números en demócratas, o sea que significa que tendrán que conseguir que ciertos republicanos se unan a esta medida. Qué bueno que lo mencionas porque tengo entendido, bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con un activista comunitario en el cual, bueno, fue como él parte de una serie de organizaciones que estuvieron en la ciudad de Washington para intentar hacer este trabajo de cabildeo político, ya que, bueno, una de las cosas que nos llama la atención es que estas marchas, plantones, manifestaciones, pues han perdido efectividad para convencer a quienes haya que convencer de una reforma migratoria. De hecho, los mismos presidentes, dirigentes de estas organizaciones sociales reconocen que hay que hacer un cambio de estrategia, de ahí que hayan ido a Washington durante la semana pasada para buscar convencer a esos 10 legisladores republicanos que se necesitan, e incluso viendo algunas otras estrategias, suponiendo que no se consiguen y solo se tengan los 50 senadores más uno, que en este caso sería la vicepresidenta Kamala Harris. Precisamente, los demócratas están considerando una vieja norma para revivir la iniciativa que busca regularizar a estos. Ahora se habla de 8 millones de indocumentados, que es una cifra que a ver si podemos hablar un poquito más adelante. Se hablaba primero de 11 hace algunos años, hasta hace un año, ahora solo se habla de 8. Pero bueno, tras esta negativa de la asesora del Senado de incluir la legalización de los inmigrantes, los demócratas, bueno, están pensando este nuevo plan que activa una parte de la ley de inmigración de 1986 y darle acceso a esta regularización inmigratoria. ¿Cuál es tu lectura en torno a esto? ¿Es posible esta estrategia de los demócratas para lograr que se incluya esta regularización migratoria, esta reforma migratoria, de alguna manera colarla por la cuestión presupuestal en esta ley de reconciliación? Sí, me parecía que era la mejor opción. Lamentablemente yo creo que el problema que seguimos viendo es que hay todavía personas en puntos críticos del gobierno que no siguen, ¿no?, la plataforma demócrata o la plataforma de la Casa Blanca, y lamentablemente eso sigue causando problemas a medida que se trata de hacer reformas o cambios a la ley de inmigración. Recién, miren, estamos ya, como había mencionado, ya estamos a casi a octubre, prácticamente, ya 9 meses de que tomó el mando el presidente Biden, y recién la semana pasada vimos que ya tomó un nuevo director de las Cortes de Inmigración, que me parece que es una muy buena elección, la persona que quedó elegida para llevar ese mando, pero hasta antes de eso había estado personas que habían estado puestas por el presidente Trump, personas que llevaban y estaban de acuerdo con la plataforma del presidente Trump en las Cortes de Inmigración. Entonces, y nuevamente ahora vemos que esta persona, es una palabra... se me escapa ahorita la palabra del título que tiene la abogada que dijo que esta reconciliación no iba a llevar medidas de inmigración. Ella también ha tomado parte del gobierno anteriormente como abogada de inmigración, en la que ella trabajaba para el INS, la organización antes de USCIS o antes de que se creara el Departamento de Homeland Security. Ella había sido abogada de inmigración, una fiscal de inmigración que deportaba inmigrantes. Entonces, obviamente, tiene una historia, no quiero decir contra inmigrantes, pero una historia de estar a favor de la deportación, sin tomar en consideración la situación de las familias o de la persona que se está deportando. Entonces, lamentablemente, vemos que siguen encontrando personas que se han profundizado, como quien dicen, estas organizaciones, y hasta que no hayan cambios desde la cima, desde arriba, con las personas que están al mando, como gerentes, directores, vamos a seguir encontrando este tipo de problema paso a paso. Vaya, y es que también estaba pensando la cuestión de que el desgaste político que esto va a implicar al presidente Biden, ya que por un lado está la cuestión de la salida de Afganistán,
en donde, bueno, pues obviamente la crítica no ha sido muy favorable, pese a que esto es un asunto de hace 20 años. Obviamente hay una cuestión, hay un bache económico muy fuerte. Está el asunto de elevar lo que se llama el techo de la deuda, que es algo fundamental y que podría implicar un posible cierre de gobierno en caso de que no se llegara a nada para el mes de septiembre, para, bueno, 30 de septiembre, y que esto podría en serios aprietos todo el funcionamiento del aparato gubernamental, y esto a lo mejor pudiera desplazar todas estas políticas, lo que sería el tema migratorio. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? ¿Sería que a lo mejor es prioritario sacar eso, la cuestión del presupuesto, y dejar a un lado lo migratorio como costo político? Sé que es un tema más dedicado a la política, pero pudiera ser, y dejar a un lado la cuestión migratoria por sacar el presupuesto, la cuestión presupuestal. Lamentablemente yo creo que puede ser lo que sucede y es algo que vemos todos los años, o mejor dicho, cada cambio de mando, ¿no? Vienen las promesas y luego vemos cuando ya llega el momento de tomar asunto, ¿no? El desgaste político, como mencionas, a veces lo ven un poco muy alto. Estamos también de aquí ya acercándonos a las elecciones de medio término, entonces el tiempo se acorta. Y si no se logra hacer esto antes de empezar ya las campañas de los senadores y congresistas que van a estar en elección el próximo año, entonces vamos a ver una dificultad de que ellos van a querer poner ese sea como su último punto fuerte antes de las elecciones y vaya a causarles ¿no? demasiado, un costo muy alto, ¿no? Antes de una elección. Entonces, el tiempo se acaba. Y ya si no se alcanza antes de estas próximas elecciones, tendremos otros quizá 6 meses, 9 meses antes de las siguientes. Entonces, y los 4 años se han pasado así, en estas batallas. Y lo seguimos viendo, lo vimos con el presidente Obama, lo vimos, bueno, estuvo un poquito a nuestro favor con el presidente Trump, ¿verdad? De que pudimos utilizar las mismas medidas, pero ahora lo vemos también con el presidente Biden. Entonces, y así nuevamente se tomará otros 4 años a ver quién gane, a esperar a ver quién gana las elecciones de aquí a unos 3, 4 años y ver si ellos logran hacer algo en esos 6, 9 meses de tiempo que realmente tienen para tomar ¿no? Tomar estos asuntos tan importantes. Me recordaste cuando mencionaste al presidente Obama en el caso del Obamacare, la ley de seguridad pública, de salud pública, y que pues finalmente por sacar el famoso Obamacare, pues se hizo a un lado la cuestión migratoria y eso fue un costo político que nos, bueno, que costó a muchos inmigrantes. Era una u otra cosa, ¿no? Y se fueron con el Obamacare. Entonces y se perdió la reforma migratoria en esa ocasión y fue lo que entonces se tuvo que hacer el DACA, ¿verdad? Porque no había manera ya de pasar el DACA por medio del Congreso. Entonces ahora a ver qué reforma se puede hacer sin tener que acudir a una orden ejecutiva que otra vez enfrentaría opresión por parte de las cortes, ¿no? Que un juez se involucre y ver si es que realmente el presidente tiene la autorización para dar ese tipo de orden ejecutiva nuevamente. Así que tendremos que ver. Esperemos que esta sea la ocasión, el momento, que no se pierda la oportunidad, pero el tiempo se acaba. Y si no, tendremos que esperar si es que el presidente Biden emite una orden ejecutiva en caso de que no se diera. Ahora estaríamos hablando con un periodo fatal este 30 de septiembre, en este caso, que se trata de incluir la cuestión migratoria dentro de este plan de reconciliación. Sería, digamos, como la oportunidad, el deadline para poder aprobar una reforma migratoria, ¿o crees que pudiera hacerse después de eso? Completamente mi opinión aquí. Yo creo que esta era la mejor opción de incluirlo en la reconciliación, porque obviamente hay ambos republicanos y los demócratas tienen la motivación de pasar un paquete. No queremos que haya un cierre del gobierno otra vez. Se ha dado varias veces en los últimos que ya 8 o 9 años, ¿verdad? Creo que el primero bien grande fue en el 2013 y vimos qué tan fuerte fue eso y de ahí hemos visto otros cierres desde entonces. Entonces, el evitar ese cierre, especialmente ahorita en que estamos en tiempo de pandemia, donde hay muchas personas que dependen del funcionamiento del gobierno, ver un cierre ahorita creo que crearía otro caos más grande de lo esperado. Entonces, creo que ambos partidos están a favor de pasar un paquete antes de que haya un cierre del gobierno
Entonces es la mejor opción para tratar de pasar estas medidas migratorias también. Entonces, si no sucede aquí, entonces se tendrá que seguir peleando haciendo movimiento. Peleando me refiero a ese movimiento de organizaciones, de personas que están involucradas en ir y hablar con senadores, con congresistas y tratar de convencerlos a que se unan a una reforma migratoria, que estén dispuestos a apoyar esa reforma para que lo hagan por medio del Congreso ya en un solo cambio a la ley independiente a un paquete económico. En este caso, ¿consideras que es bueno este cambio de estrategia, dejar a un lado las marchas, las manifestaciones y abocarse más al trabajo de cabildeo político, de a lo mejor llamar a los senadores, de llamar a los congresistas para buscar esta reforma, intentarlos convencer, si es que se necesita tomar acción de algún lado? Tienen que haber ambas cosas. No creo que es una u otra, lamentablemente. Creo que las marchas le demuestra al Congreso y al país en sí la cantidad de personas que están esperando y apoyan un cambio, una reforma migratoria. Pero el trabajo de uno a uno, de organizaciones, ir y sentarse y tener una reunión con un congresista, con un senador, siempre ayuda, ¿no? Y se tienen que hacer ambas cosas, no es una o la otra, lamentablemente, pero ojalá que se pueda lograr un cambio. Por lado de nosotros como abogados de migración hacemos lo mismo, estamos siempre tratando de hablar con personas, con senadores, congresistas en cada uno de nuestros distritos, de nuestros estados. Aquí en Georgia lo hacemos también, en Carolina del Norte, ¿no? En cada estado, la organización de la Asociación de Abogados de Migración, ayudamos por ese lado también, pero tiene que venir también por parte de las personas que se van a beneficiar, que se están viendo afectadas por estas leyes que existen hoy en día. Y sé que hay muy, muy buenas organizaciones que están trabajando arduamente todos los días en tratar de poner un poquito más de presión y dar a conocer la lucha del inmigrante. Perfecto. Y bueno, pues también me gustaría, mencionabas algo acerca de lo de las cortes, y es que la Corte de Apelaciones restituye las prioridades de deportación del gobierno del presidente Biden. Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, por unanimidad, restituyó las prioridades de deportación dictadas por el gobierno en enero y febrero, enfocadas en aquellos inmigrantes que han cometido delitos graves y que constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de los Estados Unidos. ¿Qué podrías decirme en torno a esto? Sí, me parece que eso es en cuanto a la orden ejecutiva, mejor dicho, a cómo habían un memorándum que habían decretado los de ICE, me parece que es lo que estamos hablando ahorita, corrígeme si estoy incorrecto, Sí. Que en la que la Corte estaba mencionando que las prioridades, o mejor dicho, que habían ciertas reglas que ICE no iba a poder seguir, y entonces que no podía simplemente el director de la agencia decirles que ignoren la ley. Entonces eso tuvo que ver, me parece, un poquito más con quiénes debían quedar detenidos, y sí, obviamente personas que tienen un récord de mala conducta, donde hay convicciones por delitos serios, normalmente felonías agravadas, se le dice en inglés, entonces no tendrían derecho a quedar en libertad, tendrían que estar, ¿no?, detenidos y deportados. Pero por el otro lado, ese memorándum también mencionaba de personas que podían tener un poquito de tranquilidad, porque si no tenían un mal récord o simplemente tenían una historia de delitos menores, incluyendo, ¿no?, infracciones de tránsito, ¿no?, por manejar sin licencia o velocidad o un pequeño accidente, entonces no iban a quedar entonces en manos de inmigración y podían ellos cerrar un caso de deportación en ese lado. Entonces eso sí seguimos viendo y lamentablemente siempre que vemos órdenes ejecutivas o memorándums donde un director le dice a su agencia cómo es que se va a trabajar la política o las pólizas que ellos van a tomar, tiene que seguir la ley. Entonces ahí es cuando las cortes entran, porque hay una demanda donde una persona dice no están siguiendo las leyes, no pueden circunventar, no pueden ignorar la ley, no, tienen que hacer su trabajo. Entonces es bien detallado y tienen que ser bien específicos cuando se dan ese tipo de memorándum por parte de un director. Pues Jorge, por último, me gustaría que para la gente que nos está viendo, para la gente que a lo mejor más adelante verá este foro migratorio a través de Facebook, pues uno dirá, bueno, pues interesante el contexto, pero en mi vida diaria, ¿cómo prepararme ante lo que pueda venir precisamente
en los próximos días si se llega a dar o no una reforma migratoria, un cambio en la ley, personas que están indocumentadas, que tienen miedo a moverse dentro, en la calle, en el caso de Georgia, muy difícil la cuestión de manejar sin licencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararse? ¿Cómo estar prevenidos? ¿Qué hacer mientras todo esto en el macromundo está sucediendo? ¿Cómo protegerme? ¿Cómo defenderme? ¿Cómo prepararme en mi vida diaria y en mi vida personal? Sí, lo más importante, diría yo, personas inmigrantes, especialmente si les toca manejar por trabajo, obviamente no es permitido manejar sin licencia, pero si lo están haciendo, tienen que tomar todas las precauciones, tienen que ser los mejores conductores que están en las vías públicas. No poner la direccional, no tomar y manejar, tienen que tener mucho cuidado, ser mejores que las personas que manejan con licencia. Y tomando, porque obviamente estos cambios a nivel del Congreso, a nivel del presidente, como mencionas, es a un nivel más gran, macro, ¿verdad? Uno a veces no puede tener mucho efecto en esas decisiones a nivel nacional, pero personalmente diría es tener mucho cuidado en las decisiones personales, de asegurarse de no tener ningún problema con un delito o arrestos con la policía. Por otro lado, guardar documentos, guardar comprobantes de que ustedes han estado aquí en los Estados Unidos por muchos años, ya sean envíos de dinero, cuentas de banco, cuentas con las utilidades, ¿no? Como agua, electricidad, gas, para poder tener un buen récord también con sus hijos, asegurarse que sus nombres aparezcan bien en las actas de nacimiento de sus hijos que son ciudadanos de los Estados Unidos. Si hay que corregir un documento, empezar desde ahora. O sea, mantener todos esos documentos siempre en orden es lo importante. Últimamente hemos escuchado que se ha hecho un poco difícil obtener, por ejemplo, pasaportes de México, ¿verdad? Entonces, empezar con tiempo. Si se ha vencido su pasaporte mexicano o de otro país, a buscar ayuda del consulado para tener sus documentos en órdenes, para que cuando llegue el momento de aplicar, tengan ya todos sus documentos listos, para no perder tiempo buscando sus documentos. Serían ciertas sugerencias que daría en este momento. Pues Jorge, te agradezco muchísimo, como siempre un gusto estar contigo en este foro migratorio, la verdad pues muy interesante y ponernos al día de cómo están las cosas en el ámbito que a todos nos interesa. Un placer estar contigo, igualmente, Jorge, en una próxima oportunidad. Claro que sí, mucho gusto. Pues muchísimas gracias a nuestros amigos de Univisión 34 Atlanta que han podido ver este foro migratorio. Soy Jorge Buzo. Nos vemos en la próxima y sigan pendientes precisamente de toda la información que aquí brindamos en el tema migratorio. Muchas gracias, muy buenos días.